Muy buenas tardes. Hace algunas semanas ha habido una sentencia que no se ha comentado mucho, no la he visto mucho, ni en redes sociales ni en los medios masivos de comunicación. Una sentencia del Tribunal Constitucional sobre competencias para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en nuestro país, que fundamentalmente cambia dos cosas, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento le traslada a los gobiernos locales la facultad de regular la zonificación donde se concentran estos proyectos, donde se van a construir estos proyectos, y regular las alturas en sus distritos, en sus diversas localidades a nivel nacional. He invitado esta tarde al doctor Moisés Arata, quien es especialista en esta materia, porque aparentemente podrían estar siendo vulnerados algunos de nuestros derechos con estas disposiciones, tal como el derecho al trabajo, eh, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho de los compradores, porque hay muchos municipios que estarían malinterpretando la norma y aplicando las medidas retroactivamente, con lo cual proyectos que ya están el 50%, 60%, incluso culminados y con conformidad de obras, con gente viviendo ahí, tendrían que ser anulados. Entonces, eso evidentemente es una vulneración de derechos. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad de poder compartir contigo sobre este tema. Un gusto. Como decía, cuéntenos sobre lo que significa específicamente la sentencia 302-2023. Para generar un poquito de contexto, voy a leer el comunicado mediante la cual el Tribunal Constitucional resuelve el proceso competencial seguido por la Municipalidad Distrital de Barranco y la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre la supuesta afectación a las atribuciones exclusivas de los gobiernos locales respecto al establecimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios en materia de viviendas de interés social. Bien, creo que es importante que nuestros seguidores entiendan qué es lo que estuvo en juego. En el proceso competencial iniciado por la Municipalidad de Lima y por la Municipalidad de Barranco contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo que se ha discutido es si el Ministerio, a través del Reglamento Especial para Proyectos Mi Vivienda, puede establecer parámetros flexibles, disposiciones especiales para fomentar la vivienda de interés social. Y el tribunal lo que ha resuelto es que efectivamente, en muchos aspectos, el ministerio, como parte de su política de promoción de la vivienda social, efectivamente puede flexibilizar los parámetros y también flexibilizar los diseños técnicos de las viviendas para obtener una vivienda de interés social, que es una vivienda de un costo no tan alto que le permite tanto a los sectores medios como bajos poder acceder a la vivienda, ¿no? El acceso a una vivienda formal, el acceso a una vivienda con todos los servicios, ¿no? Una vivienda con un título saneado. Eso es el producto Mi Vivienda. Es un producto que incluye tanto techo propio, que es la vivienda para las clases menos favorecidas, como el producto llamado propiamente Mi Vivienda, que es un producto para clases medias, de medias para abajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este producto busca colocar en el mercado vivienda accesible. ¿Qué ha resuelto el tribunal? Ha dicho, sí, el ministerio puede hacer eso, pero hay tres cosas que no puede hacer el ministerio. Una es fijar la zonificación. ¿Dónde se puede hacer vivienda? No se puede. En algún momento el reglamento llegó a permitir incluso que en zonas industriales se pudiera hacer vivienda social. Y entonces el tribunal, al resolver el caso, dice, no, eso lo tiene que fijar la municipalidad provincial. El otro punto es el de la planificación. La planificación urbanística sigue a cargo de las municipalidades provinciales porque eso es lo que dice la Constitución. Y tercer punto, la altura no la puede fijar el reglamento especial, la altura tiene que homogenizarse, por así decirlo, con la altura establecida por las municipalidades provinciales. Ya. Hasta allí
lo Pero que ha yo quiero resuelto el saber, tribunal, ¿no? usted mencionó Mi Vivienda, pero uno puede hacer un proyecto de interés social 100% privado, ¿no? Sin acceder a ningún fondo del Sí, Estado. por supuesto, por supuesto. El propio reglamento, si bien en su definición prevé que la vivienda sea subsidiada por el Estado, el propio reglamento, perdón, el reglamento del fondo en el año 2020, a fines del 2020, se modificó para efectos de establecer que la banca privada, que usa normalmente los fondos del Estado para financiar este tipo de productos, podía también usar su propio fondo para financiar estas viviendas de interés social, ¿no? Entonces, sí, es Ya, que pero, esta es la o manera en sea, que el entonces, Estado estas de hoy, disposiciones es, digamos, para proyectos que están siempre asociados a fondos estatales. a ver, siempre están asociados a un tipo de crédito, que es el crédito Mi Vivienda, pero el crédito Mi Vivienda puede ser otorgado por la banca, ¿no? Por cualquier banco, cualquier entidad bancaria te puede otorgar ese crédito con fondos que vienen del llamado Fondo Mi Vivienda, que es dinero del Estado, o con fondos de la propia banca. Las dos posibilidades existen y el crédito se llama crédito Mi Vivienda. Ah, ya, Y ok. O entonces, sea, puede ser tanto dinero de la banca dinero privada como público del como fondo Mi dinero, Vivienda. dinero de la banca privada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cambia con esta disposición? ¿Qué cosa es lo que en términos reales ha cambiado? En términos reales hay básicamente dos cambios. Y los dos cambios son que el reglamento especial que existe, dictado por el Ministerio de Vivienda y que tiene valor nacional, no puede decir dónde se pone la vivienda de interés social contraviniendo la normativa provincial, la zonificación provincial. No puedo decir que, por ejemplo, en zonas de otros usos donde están locales institucionales, allí se puede hacer mi vivienda, cosa que llegó a decir el reglamento, ¿no? No puedo decir que en una zona industrial se puede hacer mi vivienda, no. Lo dirá la municipalidad provincial, dirá en qué zonas se pueden hacer vivienda. El vivienda es el uso natural del suelo urbano, ¿no? Pero si hay un lugar donde no se puede hacer vivienda, allí no se podrá poner el producto Mi Vivienda. Ese es un cambio. Y el otro cambio es que las alturas ya no pueden ser fijadas por el reglamento especial y eso ha quedado claro y ahora nos ceñimos a la normativa provincial que establece cuáles son las alturas, ¿no? O Esto sea, los cambios es reales son los gobiernos locales pasan a regular la altura. la altura, sí, de los proyectos Mi Vivienda. Bueno, normalmente regulan la altura de toda la ciudad. Lo que pasa es que el reglamento especial permitía hacer mayor altura. Ahora, O sea, el reglamento especial ya no va a poder hacer eso. quiero explicarlo en términos muy sencillos, porque la audiencia que nos ve en la Edad Media es generalmente un público joven. Quiero hacerlo muy sencillo. Antes, inclusive la altura la fijaba el ministerio y ahora eso va a pasar a los municipios. Exacto, sí, 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 mira. ¿Qué otra cosa ha cambiado? La zonificación. Y la zonificación simplemente tiene que ser una zonificación acta para vivienda. No puede el ministerio fijar la posibilidad de hacer Ah, ya. estas viviendas en un lugar que la municipalidad Ok. provincial considera que Entonces, no se son puede, ¿no? básicamente esos dos cambios principalmente. Esos son los dos cambios y esos dos cambios, digamos, son los trascendentales, de manera que de cara al futuro, a eso vamos a tener que ceñirnos. Una Ujú. reciente opinión del Ministerio de Vivienda dice claramente que se debe, por ejemplo, en Lima, ¿no? Que hay una ordenanza provincial, la 2361, que fija también parámetros para vivienda social. Dice, de esa ordenanza nosotros tomaremos la altura y la zonificación. Y el resto, todos los demás componentes como densidad, número de cuartos, en fin, tamaño de las viviendas, eso lo fija el reglamento especial. O sea que Así antes, hasta antes de esta disposición, de este fallo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fijaba todo, 100%, sí, sí, 100%, ¿no? en materia de Porque viviendas de interés social. sobre la Ahora, base del carácter especial, ¿no? De su normativa, ¿no? Pero bueno, ya eso quedó claro, ¿qué ¿no? proyectos están en riesgo? Hablemos de la potencialidad de ir o no retroactivamente Ya, con esta bueno, ley, porque sí, no sé si usted pudo ver, pero hace unas 2 o 3 semanas yo entrevisté en edición especial al alcalde de Miraflores, por ejemplo, Carlos Canales, y él sí, me dijo,
algo así como que tampoco los constructores no podían hacer lo que querían en cuanto a altura se refiere. Puntualmente Sí, Miraflores claro. en ese caso. En verdad, nunca han podido hacer lo que querían, sino lo que la norma les permitía. Solo que hoy esa norma, que era la norma del Ministerio de Vivienda, ya no puede servirles. Tienen que usar la normativa provincial. ¿Okay? Entonces, partamos de que nunca han podido hacer lo que quisieran, sino lo que la norma les permitía. Ahora, ¿la norma especial les permitía más altura? Sí, claro que les permitía más altura. Pero, ¿cuál es la parte álgida del problema hoy día? Es la intención de algunas municipalidades, como por ejemplo la Municipalidad de San Borja, bueno, la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Surco, de revisar el pasado, o sea, de revisar todos los proyectos que se ampararon en esa normativa. Entonces, allí la pregunta es, ¿el tribunal ha dicho eso, ha resuelto eso? Y allí hay una discusión. ¿Por qué? Porque los tribunales y en general cualquier autoridad, digamos, nos vinculan en la parte en donde deciden, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en su decisión dice, infundada la demanda en todo lo demás. ¿Y qué era todo lo demás que pedían? La Municipalidad de Barranco pedía expresamente que se declararan nulos todos los actos, o sea, todas las licencias, proyectos, anteproyectos, conformidades de obra, declaratoria de fábrica, que se hubieran emitido al amparo de la norma. Y el tribunal dice, no, yo no puedo hacer una declaración de esas, y declara infundada la demanda. Y hasta ahí las cosas serían muy claras. Y ahí viene el problema, el tribunal en sus considerandos, en la parte donde nos da la explicación de por qué resuelve, cómo resuelve, nos dice que se podrá revisar caso por las entidades competentes si es que se anula o no se anulan los actos administrativos dictados al amparo de la norma. Bueno, hay una parte que es bien importante de cara a lo que le estoy preguntando, doctor, que dice la sentencia no tiene efectos retroactivos y se fundamenta en un párrafo que dice, corresponde subrayar además que este pronunciamiento no alcanza a los actos que se hubiesen llevado a cabo en el pasado aplicando las normas cuya nulidad se ha declarado. Exacto. Hay muchos proyectos que estén Diego, avanzados, ahí está digamos, el problema. Sí, sí, 30, sí. 40, 50, 60%. Deben haber muchísimos proyectos. En este momento nos hemos enterado que Miraflores va camino a declarar la nulidad de algo de alrededor de 61 proyectos. Algunos incluso con conformidad de obra, o sea, con personas ya viviendo allí. No sé qué pretenden, no creo que se les ocurra pues decirle a las personas que ya viven allí que no pueden vivir allí. O sea, se estarían yendo en contra del TC. Exacto, porque el TC expresamente nunca dijo que amparaba la demanda en esa parte, pero puso un considerando al final, el 144, donde dijo, se puede revisar caso por caso, y de allí se están agarrando. Entonces, la pregunta es, ¿tú para qué usas los considerandos de una decisión judicial? Para entender lo que se decide, no para crear nuevas decisiones. Entonces, los municipios están creando una nueva decisión que el TC no ha dicho y que ojalá el TC lo aclare, porque el TC ha recibido el pedido del Ministerio de Vivienda para aclarar el sentido de su decisión. O sea, si fue infundada O sea, en parte. en su opinión ha quedado absolutamente claro, más allá de cualquier duda de que no se puede ir Sí, retroactivamente. o sea, no se puede ir retroactivamente porque el tribunal no lo dispuso, no lo Ok, quiso disponer. eso es seguro, 100%, no hay Eso es lugar a seguro, interpretación. 100%. Uno lee el fallo no se discute. Ok. Y Entonces, para terminar, doctor, ¿qué derechos estarían, digamos que se afecta a proyectos ya en curso? por supuesto, se ¿Cuáles son afecta. algunos de los derechos que se están Bueno, vulnerando primero, en se eso? afecta el derecho de los promotores inmobiliarios, se afecta el derecho de aquellos inversionistas, se afecta el derecho de compradores, se afecta en general la seguridad jurídica, Diego. Realmente estamos viviendo, gracias a cuatro municipalidades, estamos viviendo un caos y de inseguridad, ¿no? Y de falta de predictibilidad de lo que va a pasar, lo cual es totalmente contrario al respeto que debe haber a las libertades y a los derechos dentro de una democracia, ¿no? Pasa que
los alcaldes en el fondo saben que lo que hacen no podrá ser castigado a tiempo. O sea, Y desde quieren luego que se vaya también se al Poder estaría Judicial. vulnerando el derecho de los trabajadores a trabajar, ¿no? De los Y de obreros. los trabajadores y de todos los proveedores. Así La es. industria de la construcción es uno de los pilares de nuestra economía. Bien. Entonces, Muchas gracias, doctor. Creo que ha estado bastante clara su no, explicación. gracias a ti. Gracias. Un Muchas gusto. gracias. Bien, han sido las declaraciones del doctor Moisés Arata sobre esta sentencia número 302-2023 del Tribunal Constitucional sobre las competencias para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. Un tema bastante importante en nuestro país, que fundamentalmente, como ustedes han escuchado, cambia dos cosas, ¿no? Le traslada al municipio, a los gobiernos locales, en realidad, la facultad de regular la zonificación y la facultad de regular la altura de estos proyectos. Estaremos atentos a cómo se desenvuelve esta historia.